detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Poco a poco contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Tu nombre, que sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Ave María Purísima. Nos disponemos al Señor por todo lo que hemos vivido en este día. Que la unidad permanezca entre nosotros y la sencillez del servicio. El Señor nos dio el ejemplo de su bondad divina y da conforme a cada uno según su voluntad. Nosotros hemos sido constituidos para el ministerio de la palabra. Como bautizados, seamos partícipes de realizar las buenas acciones dentro de la Iglesia y así arrastrar a muchos que aún se encuentran fuera de ella. Nos disponemos para iniciar esta celebración eucarística recibiendo al Monseñor Guillermo cantando. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes.
Queridos hermanos, queridas hermanas, en la Santa Misa llegamos siempre a una cumbre, vamos muy alto, vamos a un lugar que nos conecta, desde el cual vemos el mundo, el presente, el pasado, el futuro. Para comenzar esta celebración eucarística en este domingo hermoso, fresco, con la bendición de la lluvia, reconocemos que no siempre estamos abiertos a la palabra de Dios, no siempre ofrecemos un terreno fértil. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Dios responde a los celos de Josué con una gran exclamación de Moisés. El apóstol Santiago denuncia a quienes se enriquecen sobre la base de injusticia y atropellos. Jesús nos enseña a no ser celoso de los que hacen el bien y a no poner obstáculos a la acción de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: reúname a 60 de los ancianos de Israel. Deberá estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo.
Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu de que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 60 hombres entre los ancianos del pueblo y lo hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 60 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. Pero después se volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen. Observarlos es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloren y gimen por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, escuchemos a Dios. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguno llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, querido Padre Francisco, Señor Valentín, ¿dónde estás? Alegra el corazón verles a ustedes acá tan numerosos. Es lindo siempre ver a mucha gente, ¿cierto? Pero ustedes han hecho una opción. Ustedes se han interesado de una manera especial en la palabra de Dios. Ustedes son como la Virgen María, que supo escuchar cuando Dios le quería hablar. Y esto es algo muy generoso, muy hermoso. Es lo que la Iglesia debe hacer, escuchar cuando Dios habla. La Biblia, decimos, es una palabra inspirada. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿En qué se nota eso? Bueno, algunos pueden decir, cuando leo la Biblia, no, hay un no sé qué. Me consuela, me da paz, me ilumina, me da luces, me aclara. Y esto es cierto. Cada vez que vamos a leer la Biblia, vamos a descubrir algo nuevo. Es una fuente inagotable. Pero las lecturas de hoy nos sugieren una razón más por la cual decimos que esta palabra es inspirada. Se nota en alguna cosa más. Y eso es que esta palabra está por encima de nosotros. Nos supera. Si leemos un diario, decimos, bueno, ese periodista escribió bastante bien, pero en tal punto se equivocó. Lo mismo cuando vemos una película, cuando leemos un libro. Interesante, pero hacemos nuestra crítica, y eso es bueno, tener una mente crítica.
Con la palabra de Dios no sucede así. Hacemos un estudio científico también. Analizamos quién es el autor de tal libro. Descubrimos que, bueno, los Hechos de los Apóstoles y San Lucas tienen el mismo autor. De tal época está el profeta. Eso sí hacemos. Pero la Biblia, la palabra, el contenido, peañan supera. En las lecturas de hoy vemos dos ejemplos de gente muy buena que tienen que aprender eso primero. Y a lo mejor yo mismo tengo que aprender eso. Lo mismo a veces digo, bueno, Jesús dijo tal cosa, pero lo que en realidad quería decir era esto. La tentación cuando uno predica o enseña catecismo. No estamos encima de la palabra de Dios. Nos supera la palabra de Dios porque es inspirada. Ahí hay Josué, el primero que aprende la lección, ¿no? Porque Moisés había llamado a estos ayudantes de él, ¿no? Como hemos escuchado en el libro de Números, capítulo 11, reúneme a 70 de los ancianos de Israel, como después los 72 discípulos. Y bueno, y Dios toma una parte del espíritu de Moisés y lo pone sobre estos 70. Y estos comienzan a hablar en éxtasis. Pero después sucede que dos no se fueron a este encuentro. Fueron nombrados, pero no se fueron. Y comienzan a hablar en éxtasis en el pueblo, en su casa. Y Josué quiere decirle a Moisés que hay que prohibirles esto. Eso no es correcto. Moisés ya conocía un poco más cómo es el Espíritu de Dios. Y dice, ojalá que todo el pueblo fuera profeta. El Espíritu de Dios no se controla, sopla donde quiere, tiene su manera, y nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que decir Él o ponerle el límite. Lo mismo le pasa a un apóstol, es el mismo Juan, según el Evangelio de San Marcos. Ahí uno expulsaba demonios en el nombre de Jesús y nosotros, dice Juan a Jesús, nosotros la atajamos porque no es de los nuestros, no es de nuestro grupo. Y sorprende la respuesta de Jesús, que no ataja al Espíritu de Dios, no se lo impidan. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Qué lindo es saber que también estos grandes, Josué, que introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida, Juan el apóstol, con esta profundidad de su evangelio, tuvieron que aprender que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la actuación de Dios siempre nos supera. Y el que comienza a estudiar esa palabra, en un cierto momento tiene que decir, Espíritu de Dios, toma tú el control de mi vida. Eso dije esta mañana a los confirmandos en la catedral, usando una comparación, ¿verdad? La televisión tiene el control, y el que tiene el control cambia el programa. Hay un lindo partido, ¡tas! Viene la telenovela, ¡tas! Viene otra cosa. Y los otros nos molestamos, porque él tiene el control y yo no. Pero el que se entrega a la Biblia permite que Dios
tenga el control remoto de mi vida y me cambie el programa cuando Él quiere. Y no lo hará por prepotente, sino porque yo le entregué ese control. Nos supera el Espíritu de Dios, sopla donde quiere. Dios primero. ¿Cómo se realiza esto? Eso también podemos encontrar en las lecturas de hoy. Primero, en mi vida personal, yo me dejo cuestionar por esta palabra que ustedes están estudiando. Qué tan linda idea, ¿no? Me dejo cuestionar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Yo me someto a la voluntad de Dios. Voy a hacer cualquier cosa, pero nunca voy a pecar. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a ser impuro. Dios controla mi vida, no sé qué consecuencias esto va a tener, no me interesa, porque tu palabra es inspirada, tú solo tienes palabras de vida eterna. Cuando esto hago para mí, tengo derecho también de decir la misma cosa a otros, como escuchamos en la segunda lectura de Santiago, que habla a los ricos, los que se han enriquecido injustamente. Sus riquezas se han echado a perder, sus vestidos están roídos por la polilla. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. A veces los cristianos tenemos que decir esto también a nuestro prójimo, hablarle claro. Por eso se persigue a los cristianos en todo el mundo. Estamos en tiempo de persecución. Yo estuve en Roma ahora, como ustedes habrán escuchado, para el curso de los nuevos obispos. Éramos 120 y algunos del Medio Oriente también. Entonces dijimos, pero ¿cómo estamos aquí y no escuchamos nada? Entonces una noche 2 de ellos nos hablaron. Uno era el obispo de Babilonia, del Irak, y el otro era de Siria. Y uno nos contó cómo apenas salvó su vida en una ocasión. Fue llevado preso, le exigieron que haga declaraciones de tal cosa. Otro contó cómo de repente en su ciudad aparecen, pero por miles, refugiados, echados por estos radicalistas, los radicales. Estamos en un tiempo de persecución. ¿Y por qué? Porque los cristianos no se pueden controlar, como participan del Espíritu Santo. También nosotros seguimos a Él y no a otras personas, no a las personas humanas. Qué bueno entonces que estemos ahí juntos en este interés vivo en la palabra de Dios escrita, esta palabra que está por encima de nosotros, de divina inspiración. Vamos a continuar ahora celebrando la Santa Misa y ahí sentiremos que esta palabra no es un libro, es la palabra hecha carne, es Jesús mismo que habita en medio de su iglesia. Que así sea. Que así sea. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
A cada intención contestamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle al Señor por la Madre Iglesia, para que a la luz del Espíritu nos guíen al camino de la verdad y permanezca firme como una torre ante las adversidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco y por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que la gracia del Señor les haga fuerte y a través de ellos el reino de Dios se agrade. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que encuentren el amor y la protección que necesiten todos aquellos enfermos en cuerpo y alma, por los ancianos abandonados, los que están atrapados por algún vicio, por las familias desconstituidas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, para que en cada gobernante el Espíritu despierte en ellos el deseo de la justicia y el amor, y así ver en cada ciudadano el rostro de Cristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Instituto Bíblico Diocesano y por todos los que componen en ella, que la palabra sea fuente de vida y así den frutos en abundancia, permaneciendo la santa voluntad del Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Reciba, Señor, estas peticiones que hacemos. Mira todas nuestras necesidades. Danos nuevos motivos para estar agradecidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y nunca permitas que crea que ser de fiel solo debe ser recibir. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir. Hoy me abandono en ti. Este es nuestro sacrificio que agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, nuestra oración que sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso de la humanidad entera en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno del júbilo. Hosanna, Hosanna.
ruegas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor con sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hacia el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, y esperamos Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, Diosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya anulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu verdad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron con amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza.
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nosotros los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? Los que están en el fondo, por favor, en el medio, que se mantengan en su asiento. Se acercarán los ministros hasta el medio. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos
nos entrega todo su amor. Jesús te invita, sáciate, ven al altar. Buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas nuestros descansen, amor que quiera seguir amando. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Oremos. Esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la creencia gloriosa de tu Hijo y la muerte que nos ha anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a Dios por este regalo maravilloso de este día de jornada que estamos culminando con esta celebración eucarística. Agradecer también a Monseñor Guillermo por su presencia, porque él acaba de llegar de Roma, luego ayer viajó a Asunción y con todo ese cansancio hoy tuvo confirmación en la catedral, aceptó estar con nosotros y le decía de venida reciente. Para nosotros como pueblo católico es muy importante la presencia de nuestro pastor aquí en medio de nosotros. Así que muchas gracias también, Monseñor Guillermo, por su tiempo, aunque yo sé que usted acaba de estar llegando de viaje, pero igual estuvo con nosotros. Monseñor Guillermo, como usted es nuevo en nuestra diócesis, quiero presentarle de una manera muy rápida. Estos son los alumnos del Instituto Bíblico Diocesano, con 31 sedes en la diócesis, en diferentes parroquias y capillas, todas las sedes en comunión con cada párroco y cada formador también en comunión con el párroco de cada comunidad, sea parroquia o capilla donde están trabajando. Quiero pedirles a los que viven en la jurisdicción de Mindaguazú, por favor, que se pongan de pie. Los que vienen de Mindaguazú, Monseñor, ahí están los mingueros, los que vienen de la zona de la jurisdicción de la ciudad de Mindaguazú. Un aplauso para ellos. Miren, Señor, por favor. Los bernatarienses, un aplauso para los bernatarienses. Muchas gracias. Monseñor
también aprovecho para presentarle a los hermanos y hermanas de la ciudad del presidente Franco, los franqueños. Muchas gracias. Me presento a un señor también desde la distancia, los que vienen de la colonia Guazú, kilómetro 42, señor, una sede también. Muchas gracias. A los que vienen de Ciudad del Este, por favor, pónganse de pie. A los que vienen de Centrales, las ciudades centrales. Boreal, parroquia San Antonio de Padua, señor Juan Boreal. Y hay algunos, señor, que están viniendo de la diócesis de Coronel Oviedo a estudiar aquí. ¿Dónde están, por favor? Los que vienen de Coronel Oviedo, Caguazú. A ver, ponete de pie, por favor. ¿Otro? ¿Hay otro más? Ahí están las 3 personas que vienen de Coronel Oviedo. Tenemos también una persona no vidente que estudia en el Instituto Bíblico, pero que lee en braille. ¿Dónde está nuestro amigo? Allá está. El sueño de Fabio era saludar a Jesús. Me permite que vengan hasta aquí, por favor. Muy bien. Que vengan hasta aquí. Fabio, vení por favor para saludar a nuestro Señor. Fabio hace todas sus tareas. Él graba toda la clase con el Señor con su celular. Yo no sé cómo hace, pero su celular maneja mejor que nosotros. Y lo graba todo y estudia. Y tiene su Biblia en braille que había conseguido. Fabio, ahora la segunda de tus sueños del Señor y ya no te va a extender la mano. Señor, ahí está su mamá en el camino. Quiero pedir permiso a un señor para presentarle a cada formador. Me gustaría que ustedes, tuve la suerte de estar de reunión con él, pero me gustaría con un equipo, señor, representarle y cada uno le diga su nombre al par que se va presentando, por favor. Feliz.
También quiero un fuerte aplauso a la dueña de la casa y a todos los que ayudaron. Muchas gracias. Al sonidista, a los camarógrafos de diferentes, muchas gracias. Muchas gracias. A los fotógrafos, a los lectores, al coro, a los músicos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos a pedir ahora la bendición del Señor que nos acompañe y así nos convierta a nosotros mismos en una bendición para los demás. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso os bendiga con su misericordia y nos llene de la sabiduría eterna. Amén. Que aumente en ustedes la fe, que dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atraiga hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino de la voz y de la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Recibo la Eucaristía, podemos irnos en paz. Vamos a esperar que salga el monseñor. Tus brazos y
gracias,